Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Recuerda que las lecturas bonus son más intuitivos, más espiritual, lo que el universo te quiere entregar, lo que tus seres de luz te quieren entregar. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Si tú eres observador o observadora, te vas a dar cuenta que aquí representa una imagen como que hay muchas personas que quieren atacar, como que muchas personas quieren hacerte como cargamontón, como que todo el mundo posiblemente se mete en tu vida o te juzga, mi querido Aries. Llega un momento en el cual tú me dices, Richard, ya no puedo más, porque es como que yo no tuviera ni voz ni voto. Parece como que existe una persona que te presiona, que te hostiga, que no te deja ser tú, mi querido Aries. Es una semana, Aries, en la cual tienes que mantenerte firme, en la cual tienes que sacar fuerzas de donde no hay. Porque, un ejemplo, imagínate que tú eres un pequeño cervatillo y tú estás herido. Automáticamente, toda la sabana, las fieras, los felinos, se dan cuenta que tú estás herido y van a ir por ti. ¿Por qué? Porque eres presa fácil, mi querido Aries. Entonces, esto está pasando con muchos de ustedes. Muchas personas, como sienten tu energía que posiblemente estás vulnerable, a lo mejor estás triste, a lo mejor estás cansado, cansada de luchar contra corriente, de querer salvar una situación, como que muchas personas van a intentar sacar, como se dice, lo peor de ti. Lo peor, mi querido Aries, te critican, te juzgan, te culpan de algo que quizás tú no tienes ni culpa, ni voz, ni voto en esta situación. Como que todo el mundo quiere hacerte cargamontón, pero tienes que tomar fuerza, Aries. Vamos a ver signos, mi querido Aries, vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario, me sale Cáncer, Virgo, cierras con un Libra. Dime tú, Aries, si alguno de ustedes quizás hay una reconciliación con alguien y es como que esta persona constantemente te hace recordar tus errores, Aries. Nadie es perfecto en este mundo, pero esta persona constantemente te hace recordar tus errores. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries, vamos a ver. La letra A, la letra G y la letra H. Debajo, si tú te das cuenta en esta carta con el mismo mazo del tarot Z, aquí hay un personaje que está, como se dice, a la defensiva, se está cuidando. Es tu energía, cariño. Fíjate ese rostro que está observando. Ese es el mal. Esa es la mala vibra, la mala energía. Eso es la maldición, inclusive el daño. No puedes bajar la guardia, Aries. Aunque en este momento tú me digas, Richard, no puedo más. Estoy triste, estoy cansado, estoy deprimido, pero no puedes darte el lujo de bajar la guardia ahora, porque están esperando el mínimo descuido para atacar con más fuerza. Esta carta, cariño, si tú te fijas, aquí hay una persona que está armado, detrás hay una criatura, delante aparentemente es como si fuera su pareja, y aquí la cara de un ser siniestro. Quizás de repente tú me dices, Richard, yo no me meto con nadie, yo trato de continuar mi vida normal, he tenido una reconciliación con una persona. A partir que yo he tenido esa reconciliación, todo empieza a ir mal. Hay una persona que me hizo la cruz,
que me dijo que yo jamás iba a volver a ser feliz. No sé si confiar porque ahora se pone en contacto conmigo. No confíes, Aries. No confíes, corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo aquí, mi querido Aries, veo que quieren traicionarte. Alguien quiere separarte de una persona muy importante. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor alguien quiere ponerte en contra de tus hijos, de tu familia, de esa amistad. Una persona que aparentemente parece como si fuera una blanca paloma, inclusive con magia. Tu ambiente, Aries, tu mundo, se siente como muy pesado. Tú dime, Richard, no quiero estar en casa, me desespero, me pongo nervioso, me pongo nerviosa, quiero salir huyendo de casa. Cuando esto no debería pasar, recuerda que tu casa es tu templo, es tu refugio. Si tú estás con esa energía de querer salir pitando de tu casa, no aguantas estar en tu casa, es porque algo no va bien, Aries. A lo mejor tienes que hacer una limpia en tu casa. A lo mejor tienes que hacerte una limpia tú. Quieren que estés como un alma perdida, como un alma descarriado. Quiere que a lo mejor de repente no tengas control de ti, Aries. Y esta carta, mi querido Aries, no solamente lo vas a llevar en tu persona. Si tú has llegado hasta este canal, por algo será. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, parece como que estuvieras hablando de la historia de mi hijo. Parece como que estuvieras hablando de la historia de mi pareja, que no es Aries, es otro signo. Pero es cierto que no tiene control de su vida. Está de fiesta, está con amantes, dinero que llega, dinero que se lo va. ¿Tú crees que esta energía está afectando a mi entorno? Claro, claro, porque hay algo en casa. Hay algo en casa que tú lo estás sintiendo. Pero quizás, como no conoces de las energías, tú pensabas que esto, el comportamiento tuyo y el comportamiento de las personas de tu entorno, era algo natural. No, no. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo, Aries, no bajes la guardia, tu ambiente, hay algo maléfico, hay una energía pesada en tu ambiente. Por eso vuelvo a repetir, por eso que tú no quieres estar en casa, por eso que tu pareja no quiere estar en casa, tu entorno no quiere estar en casa, cuando la casa es tu refugio. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Muchos reclamos. A lo mejor tú quieres que esta persona cambie. A lo mejor esta persona te reclama. Aquí hay como una gula de amor. Aquí es como que ese sentimiento se está volviendo muy tóxico. Hay una relación muy tóxica, Aries. La carta también de la rueda. Para muchos de ustedes, mi querido Aries, posiblemente me dice, Richard, yo sé que esto no va más. Yo sé que esta relación es muy tóxica. Yo lo sé. Pero no puedo dar un paso pensando solamente en mí. Muchos de ustedes, cariño, posiblemente aguantas todo por los hijos, por la familia. O muchos de ustedes, mi querido Aries, han llegado a un límite, inclusive de salir huyendo de esa relación. Algunos de ustedes han dejado a su pareja, pero no porque tú seas mala persona. No, es porque si tú te quedabas ahí, te estabas consumiendo lentamente, mi querido Aries. Sí, una persona que no te hacía feliz, una persona que siempre buscaba la parte negativa de ustedes. Algunos de ustedes han salido huyendo con los hijos o simplemente lo has abandonado. No te juzgo, porque no había de otra, cariño, no había de otra. O te rescatabas tú o te destruías tú. No había de otra, Aries.
Siento, mi querido Aries, que alguno de ustedes es como que estuvieras asumiendo el papel de madre y de padre a la vez. A veces sientes que ya no puedes más, sinceramente. A veces piensas, te preguntas, te respondes si has hecho lo correcto. Si a lo mejor de repente no te has equivocado. No. No te has equivocado, cariño, porque aquí yo veo muchos pleitos, muchas discusiones. Aquí yo veo, corazón, que una persona prácticamente te maltrataba. Aquí yo veo que una persona no te respetaba. O actualmente ustedes están viviendo esto. Hay una persona que no te respeta. Hay una persona que te hace recordar tus defectos. Hay una persona que te dice que todo lo malo eres tú. Y ellos son unos santos. Y esta situación ya no puedes más. Vamos a continuar. Vamos a ver. Extrañas también a los hijos. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Y al costado, la carta del caballero de oros. Siento que tú quieres, si estuviera en tus posibilidades, Aries, posiblemente tú, aparte de hacer el cambio, darías más, especialmente a los hijos. Es como que tú me dices, Richard, en estos momentos, mi tristeza, tu dolor, Aries, quizá de repente es no poder dar todo lo que tú querías entregar a los tuyos, a tus hijos. Ejemplo, vamos a suponer, mi querido Aries, que tú me dices, Richard, tengo un hijo que es muy inteligente, que tiene esa capacidad de estudio, y él o ella me pide quizás hacer un curso universitario. Y tú sabes, Richard, que esto es costoso. Yo lo sé, cariño. Me duele tanto no poder hacer cumplir su sueño, pero es que no tengo esos ingresos. Y quizás por ahí viene también una tristeza de tu parte, o quizás también viene como la rebeldía de ellos. Mira, Aries, yo admiro tu deseo, porque qué madre, qué padre va a querer que su hijo prácticamente no tenga un buen futuro. Toda madre, todo padre quiere que sean mejor que ellos. Tu buen corazón. Pero cuando no hay, cariño. Mira, si el destino de tu hijo es ser grande, tenlo por seguro que Papá Dios y el universo va a buscar la forma de que esto llegue. Cuando yo estaba en Perú, yo tenía el sueño, la ilusión de estudiar una carrera universitaria, ingeniería o derecho. Pero lamentablemente la economía no era bueno para mí. Mi madre no podía sustentar estos gastos. Entonces solamente hice lo que es un curso de técnico, electricidad industrial, programador, diseño, ¿no? Es cierto que no es una carrera, pues, para tirar flores. Te ayuda bastante económicamente, pero vamos a ser sinceros, el título universitario tiene más peso. Pero a veces, mi querido Aries, muchas personas estudian un título universitario y no lo ejercen. Yo terminé la carrera de electricidad industrial y poco a poco fui escalando en la empresa donde yo trabajaba. Y luego pues me vine aquí. Una cosa llevó a la otra y sinceramente estoy mucho mejor ahora que cualquiera del grupo de personas que yo he conocido que han hecho carrera universitaria. Con esto no te digo, cariño, que si tú tienes los medios, no lo deas estos estudios, porque parece como que a ti te apena mucho no poder hacer algo por el futuro de los tuyos. Te preocupa, Aries. El universo es un misterio.
El universo a veces te da sorpresas. Papá Dios tiene un plan divino para ustedes. Tenlo por seguro, cariño, que si tú quieres que tus seres queridos sean grandes, van a ser grandes. Entonces no te preocupes, no te martirices y trata de vivir tu presente con plenitud. Confía en Papá Dios, confía en el universo. Porque te siento preocupado. Mira, esta carta. Está mirando la carta de la rueda, la carta del 2 de oros. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi pareja cuando yo no esté? No te preocupes tanto. Papá Dios se va a encargar, porque aquí te viene una fuerza, te viene una sorpresa, y está relacionado con la carta del Caballero de Oros. Tu problema económico va a ir mejorando. Algunos de ustedes tienen muchos problemas económicos. A lo mejor no te ha salido un contrato, a lo mejor no te han hecho ese préstamo. Tienes muchos problemas, porque aquí es como que te estuvieras ahogando en un vaso de agua. Pero te viene más adelante dinero, Aries. Dinero. Entonces quiero que recuperes tu fuerza, tu alegría, tu brillo, porque tú eres una energía, cariño, tú eres un signo que siempre está feliz. Eres el primer signo del zodiaco. Todo lo bueno de cada signo lo tienes tú, Aries. La alegría, el entusiasmo, la intuición, la fuerza. Eres, como se dice, el Benjamín del universo, Aries. Entonces, corazón, quiero que te animes. Quiero que recuperes tu poder. Quiero que pienses en grande. Quiero que recuerdes que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Que lo que tú estás viviendo es pasajero. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo te da lo que tú estás vibrando. Y algunos de ustedes, lamentablemente en estos momentos, está siendo negativo, negativa. Cambia el chip. Tienes que cambiar el chip, Aries. Y recupera tu fuerza, porque estoy seguro que algo maravilloso viene. Haz una limpieza en tu casa. Pon incienso, palo santo, hierbas aromáticas, echa sal por los costados. Luego de unos días lo barres, abre tu ventana para que se airee, para que entre aire de la naturaleza, cariño. Si tienes agua bendita, echa agua bendita, haz oraciones en cada esquina, porque tu templo, alguno de ustedes, está contaminado, Aries. Hay algo oscuro. Por eso que tú no quieres estar en casa. Por eso que tu pareja no quiere estar en casa. Por eso que tu familia no quiere estar en casa. Por eso que no puedes formalizar una relación o tener una vida como Dios manda. Cariño, haz algo. Haz algo. Tú estás cargando algo. Tú estás arrastrando brea. Tú estás arrastrando oscuridad. Pero puedes hacerte una limpia. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, lo vas a encontrar en mi canal. Y no te lo digo para promocionar, porque son videos que se venden solos. Tienen más de 1 millón de visualizaciones, casi 400,000 en la lumbre. Son videos que se venden solos. Te lo digo para tu bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Mi querido Aries, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario, cariño.
Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, fluir. El número 55 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Cuando te dice fluir, te está diciendo que tienes que dejarte llevar por la corriente. Ya no luches contra la corriente, porque al final vas a terminar cansado, cansada. Ejemplo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero que vuelva una persona. Lo he suplicado, he hablado con él o con ella, pero da la casualidad que en vez que se acerque a mí, siento que se aleja más y más. Ya no vayas contra corriente, cariño. Lo que es tuyo va a ser para ti. Lo que Dios tiene destinado para ustedes va a ser para ti. Ya no sigas luchando contra corriente. Deja que todo caiga por su propio peso. En el trabajo, siento, Richard, que no hay reconocimiento. Me esfuerzo, me preparo, me reciclo, pero no hay aumento de sueldo, no tengo un puesto de trabajo digno, porque yo siento que me merezco algo mejor. Entonces, cariño, deja ese trabajo y ve en busca de algo mejor. Pero no te quedes estancado, estancada en tu mundo, en tu tristeza, en tu resentimiento, en tu ira. Libérate de esas cargas y déjate llevar por el destino, por el universo, cariño, por Papá Dios en primer lugar. Déjate llevar, te está diciendo. Déjate llevar porque el universo te tiene preparado algo maravilloso. Te recomiendo que te pongas tu mejor traje, arréglate, cámbiate, sonríe, ve al cine, ve de compras, visites el lugar que tanto has querido visitar, pero tienes que vivir, Aries. Disfruta, te están diciendo. Vamos a ver, corazón, déjate llevar como una hoja seca por el viento. ¿Qué más me dicen? Esta carta. La carta del 4 de oros. La carta del 10 de espadas. Muy bien. Alguno de ustedes, mi querido Aries, llévalo este mensaje, tanto lo que es en la parte económica como también lo que es en el amor. Algunos de ustedes han estado empezando algo nuevo. Algo nuevo. Has tenido tantas expectativas, pero lamentablemente no se ha concretado porque tenemos la carta del 10 de espadas. Se dice, mi querido Aries, que Dios en su sabiduría sabe qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. No lo tomes como una desgracia. ¿Por qué no funcionó mi relación con él, con ella? ¿Por qué no me han dado ese préstamo? ¿Por qué no me han contratado? ¿Por qué esta persona no me devuelve los mensajes? No lo tomes como una desgracia. La carta de 10 de espadas no tiene por qué ser todo malo. La carta de 10 de espadas te dice, bueno, hay algo que no funcionó, tocaste fondo. Pero la carta de 10 de espadas te recuerda que tú puedes resurgir como el ave fénix, que ahora vas a tener que empezar desde cero, que aquello que tú de repente pensabas que era para ti, no era para ti. Esto te iba a traer consecuencias, esto te iba a llevar a la ruina, a la desesperación, a la tristeza. Y aquí, con la carta del 6 de copas, te está diciendo, hay algo mejor, hay algo placentero, hay algo que te va a dar euforia, de alegría, de entusiasmo que está por llegar. Inclusive, si tu problema está relacionado solo con el amor, aparece una persona pasional en tu vida. Una persona que puede ser de elemento agua, pero también puede ser de cualquier otro signo, una celebración, un encuentro. Cuando tú sientes que ya todo el mundo te da la espalda, aparece una persona que te va a dar vidilla, que te va a dar entusiasmo, que te va a hablar de proyectos, que te va a hablar de amor.
Esa persona es la persona que tiene que corresponderte en tu vida. Ese trabajo, ese proyecto es para ti, para que tú crezcas. Entonces, para el grupo de personas que piensan que tienen mala suerte, no tienes mala suerte. Simplemente que aquello que tú te estás aferrando no es para ti. ¿Vale, corazón? Tenemos lo que es la carta de la reina de oros. Muy bien. Aquí yo veo, mi querido Aries, que hay una persona mayor que posiblemente tenía el concepto de que tú solo querías estar con su hijo, con su hija, en la parte pasional, se va a dar cuenta que tú eres buen chico y buena chica. Se dan cuenta. Aquí veo que la familia te acepta. Aquí yo veo que hay una reconciliación con la familia. Pero es normal. Ponte en el lugar de ellos, tú como madre, como padre. Si ves de repente que tu hijo o tu hija tiene una aventura, no hay nada formal, es normal que se preocupe. Y quizás de repente por ahí ustedes han tenido problemas. Pero aquí veo una aceptación de la familia, una invitación de la familia, mi querido Aries. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Un mensaje de tus ángeles guardianes. Un mensaje de tus ángeles guardianes, mi querido Aries. Dice, la carta del 7 de fuego, desafío, determinación, resistencia. No te rindas. No te rindas aunque tú sientes que tu mundo en estos momentos es un caos. No. Recuerda que Papá Dios da las pruebas más difíciles o las mejores pruebas a sus mejores guerreros. Siento que después de la tormenta te va a llegar la calma. Quiero que estés tranquilo, tranquila, porque algunos de ustedes están nerviosos. Algunos de ustedes están teniendo enfrentamientos muy fuertes, pero esto nunca va a ser siempre así. No, va a haber un cambio. Creo que Papá Dios y los ángeles te dicen, resiste, ya va a pasar. Resiste, Aries, ya va a pasar, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la sota de copas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que no supera los 30 años. Vive cerca de la costa, cerca del mar. A lo mejor a esta persona le falta un poco de madurez o se siente inseguro o insegura de la relación que vosotros dos tienen. Pero a pesar de esto, a pesar de su indiferencia o posiblemente de su capricho porque le falta un poco de madurez, este hombre o esta mujer te ama. Puede ser que tenga ojos claros. La carta del 6 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Aries, hay una persona que vuelve a tu vida o quiere volver contigo. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro. Esta persona de repente entre vosotros hay una distancia. O muchos de ustedes van a ser como una mudanza. Te vas a vivir con él o con ella. Tranquilamente puede ser que inclusive tiene un pasado. A lo mejor tiene hijos también. La carta del sacerdote. ¿Sientes mucha química o te sientes bien cuando coincides con una persona que es mayor de 40 años? O te sientes bien en casa también. Pueden ser los padres. Tienen lo que es una sonrisa muy agradable, cabello negro, largo. Económicamente están estables o tienen algún tipo de ingreso. Personas que lo único que quieren es lo mejor para ustedes. Son personas con mucha experiencia, entonces no quieren complicarse su vida. Quieren paz, mi querido Aries. Quieren paz. Algunos de vosotros inclusive de repente sienten consuelo cada vez que tienes un problema. Es como que es tu paño de lágrimas o la persona que te aconseja qué paso deberías dar.
La carta del 8 de espadas, hay una persona del elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que posiblemente se siente como atado. A lo mejor hay una presión por parte de la familia o de los suyos. Tiempo al tiempo para que tome lo que es una decisión. Bendiciones, Aries. Gracias por tu apoyo, cariño. No te rindas, que de todo se sale. Hasta la vista, Aries.